Vamos a continuar y vamos a lo más importante, que es la enseñanza de la palabra de Dios. Hemos estado orando para que Dios nos dé un tema que sea importante para nuestro crecimiento espiritual, para que cada día tengamos retos en nuestra vida de tratar de ser mejores y de buen testimonio y de buena influencia para los que nos rodean, hermanas, porque en ocasiones podemos hablarles a las personas de Cristo, podemos sabernos todo el plan de salvación, podemos conocer la Biblia al revés y al derecho, y sin embargo hay ocasiones que nuestra manera de hablar o de comportarnos habla mucho más de lo que mi boca puede hablar, mi comportamiento. Entonces es importante que yo aprenda a que por medio de mi testimonio, mi manera de comportarme, también voy a alcanzar a otros para Cristo. Y por eso hemos escogido hoy, por eso Dios me ha dado el tema hablando acerca de la prudencia. Vamos a leer un versículo que es en Proverbios 19:14. Si tu hermana estás en tus quehaceres, si estás ahí escuchándome, comparte esta enseñanza, comparte el programa con alguna otra hermana que tú ames en el Señor, con tu familia. Yo te pido que lo compartas, no porque yo quiero que me escuchen, quiero que escuchen la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Quiero que leamos este versículo en Proverbios 19:14. Lo voy a leer así y después oramos para iniciar ya este programa. Dice así: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te agradecemos por lo bueno que eres. Gracias, Padre, porque tus misericordias son todos los días y porque tú nos permites abrir nuestros ojos, levantarnos, Señor, y tener vida. Gracias, Señor, por esta vida que nos das. Gracias por tu salvación. Pero queremos, Señor, ser de buena influencia. Queremos, Señor, dar un buen testimonio. Queremos crecer. Queremos cada día ser mejores, Señor, parecernos más a ti. Y te pedimos, Padre, que nos enseñes en esta mañana acerca de esta virtud tan importante en nosotras, que es la prudencia. Usa mis labios, usa mi vida, Señor. Que seas tú el que hables a través de mí. En tus manos me pongo y prepara el corazón de todas mis hermanas que nos están escuchando en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leímos este versículo, hermanas, acerca de lo que es la prudencia. Entonces vamos a empezar acerca de hablar de lo que es la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Es una palabra que es muy usada entre los cristianos, hermanos. Pero ¿qué significa en realidad? Algunos la entienden como el manejo correcto de las palabras. Sí, eso es lo que algunas personas entienden. Pero, hermanas, ¿dónde podríamos en realidad encontrar la fuente de su significado? Para encontrar las respuestas correctas, debemos buscar en la palabra de Dios, ¿verdad? Ella es la única fuente de verdad y de sabiduría que nos hace conocer el valioso significado de la prudencia. Dice en Proverbios 1, versículos 5 y 6, oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Hermanas, eso es lo que dice Proverbios 1:5. Es necesario, hermanas, que entender en primer lugar, eso es lo primero que vamos a hablar, que la prudencia es una senda por la cual todo cristiano deberíamos de caminar. Estoy hablando de todo cristiano, hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, todos. ¿Por qué? Porque es una virtud, porque la prudencia Dios la creó. La prudencia nos enseña a conducirnos correctamente en cualquier situación. Por ejemplo, hermanas, en nuestro hablar, evitando las palabras necias que no tienen edificación. Cada que yo voy a hablar, hermanas, hay que pensar, ¿lo que yo voy a hablar edifica? Si no es así, entonces no hablarlo. Entonces, evitando las palabras necias, sin edificación y refrenando la lengua de todo cuanto se quiera hablar. Dice la Biblia en Proverbios 10:19, que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Amén. La prudencia, hermanas, es
entonces la capacidad de seguir el buen consejo, de mostrar mansedumbre y calma ante las ofensas. Es saber dar una respuesta adecuada, es aprender a callar cuando no es oportuno hablar. Es reflexionar con cuidado en toda circunstancia adversa antes de reaccionar equivocadamente, hermanas. Y es ser entendidos en todo lo que hacemos y decimos con la sabiduría de Dios. ¿Y por qué digo, hermanas, no reaccionar equivocadamente? Porque hay ocasiones que reaccionamos, hablamos y decimos cosas que después nos arrepentimos y que ya no podemos arreglar. Entonces, ¿cómo podemos, hermanas, convertirnos en mujeres prudentes? ¿Qué es lo que tendría yo que hacer? Una de las primeras cosas, o la principal, es leer la palabra de Dios. Eso me va a ayudar a crecer en sabiduría, a saber cómo hablar, a poder utilizar, recordar las citas, recordar lo que Dios me da, solicitar la ayuda por medio de la palabra de Dios. Miren, hermanas, ¿cómo es que nos convertimos nosotros en mujeres imprudentes o en mujeres necias? Miren, cuando nosotras como mujeres somos dirigidas, hermanas, por las emociones, por la autosuficiencia, o nos vemos siempre como teniendo la razón, siempre queriendo tener la razón, es cuando nosotros nos convertimos en necias, en mujeres imprudentes. Y únicamente, hermanas, cuando permitimos ser influenciadas por Dios, ahí es cuando podemos en realidad ser verdaderamente prudentes, ¿sí? Entonces, hermanas, yo quisiera que habláramos hoy con Dios y le expresáramos nuestro deseo de ser una mujer prudente en todas las áreas de nuestra vida. Si en ocasiones tú vas a Dios o yo voy a Dios y oramos y no sabemos a veces qué decirle, pues yo te invito a que aprendamos a decirle a Dios: Señor, ayúdame a cada día ser una mujer prudente en todas las áreas de mi vida. Un ejemplo, hermanas, de prudencia que les mencioné en los promocionales, de una mujer de la Biblia, es acerca de Abigail. Habíamos tocado en otra ocasión a esta mujer. Es una mujer que tiene mucha influencia, de mucho ejemplo. Pero en esta ocasión vamos a ver de qué manera ella fue prudente. ¿Cómo es que podemos aprender a ser prudentes? Entonces, una forma de hacerlo es siguiendo el ejemplo de esta mujer de fe llamada Abigail. Si nosotros vamos, hermanas, a Tito capítulo 2, en el versículo 5, ahí exhorta a las mujeres de Dios a ser prudentes, a ser prudentes. Entonces, de todas las mujeres de fe cuyas vidas fueron preservadas en la Biblia, hay una que destaca por esa prudencia, y es Abigail. Entonces, ¿cuál es el escenario o dónde vamos a leer la historia de Abigail? La vamos a leer, hermanas, en 1 Samuel capítulo 25, del versículo 1 hasta el 13. Ahí es donde usted va a poder encontrarla. Ahí vamos a ver a David, hermanas, huyendo del rey Saúl en el desierto de Param. Ahí sus hombres habían comenzado a cuidar del ganado en los alrededores, incluyendo el ganado también de un hombre rico y maleducado llamado Nabal. Entonces, cuando llegó el tiempo, hermanas, de la esquila, era un tiempo de comida, un tiempo de bebida, de fiesta, los hombres de David pidieron una recompensa por haber protegido los animales de este hombre llamado Nabal. ¿Sí? Y sin embargo, él se rehusó arrogantemente. Y no solamente se negó, sino que los insultó y los humilló a David y a sus hombres. Estamos, hermanas, viendo la historia, ¿sí?, de 1 Samuel capítulo 25. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? David se enojó. Y entonces él ideó una venganza por medio de su ira. En medio de su ira, él quería tener una venganza contra este hombre. No quedaría ni un solo hombre vivo en la casa de Nabal. Entonces, el que escuchó todo esto fue un siervo de Nabal. ¿Qué fue lo que hizo? Fue corriendo y le avisó a Abigail del inminente desastre que había de acontecer. Ahora vamos a conocer un poquito de Abigail. Esto fue lo que sucedió, este fue el escenario, lo que acabamos de hablar. Y vamos a conocer ahora de Abigail.
Cuando Abigail aparece por primera vez en este escenario que acabamos de redactar, sabemos que esta mujer era casada con un hombre llamado Nabal. ¿Y qué es lo que sabemos de Nabal? Pues de Nabal sabemos que era un exitoso ganadero de ovejas. Y también sabemos que se consiguió una esposa que no solamente era hermosa, sino que, como dice la Biblia, también de buen entendimiento. Y desafortunadamente lo que Abigail consiguió fue un esposo difícil, duro y de malas obras. Entonces, ¿cuál era, hermanas, el desafío de Abigail? Era aprender a vivir en paz con un esposo mezquino y a la vez mantener su integridad y su fortaleza de carácter. Entonces, hermanas, ella tuvo que aprender a ser prudente en sus palabras y en sus acciones para lograr los mejores resultados en esta relación. ¿Qué es ser prudente a veces, hermanas? Ser prudente también significa actuar rápido para evitar desastres. Vamos a ver qué fue lo que hizo Abigail. Abigail no tardó en darse cuenta de la gravedad de todo el asunto cuando escuchó las palabras de su siervo que le dijo: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo. Esto viene en el versículo 17. Y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Hasta el siervo sabía esto. Entonces Abigail no perdió ni un solo segundo, hermanas. Se apresuró a preparar una ofrenda de paz con la esperanza de aplacar la ofensa y la ira de David. ¿Qué fue lo que llevó? Llevó panes, llevó vino, llevó ovejas, llevó grano tostado, llevó racimos de uvas, panes de higo, llevó un montón de cosas para poder presentarlas delante de David. Todo lo llevaba cargado en asnos y había enviado por delante a sus siervos para encontrarse con David en el camino. Y ella iba a ir al final, esperando a ver qué sucedía. Abigail conocía la reputación de David, sabía que tenía como tropa más o menos como 400 hombres que buscaban venganza. Entonces, hermanas, al ver David a Abigail, ¿qué fue lo que pasó? Se bajó de su montura, se dejó entonces caer a sus pies. Eso fue lo que hizo Abigail. Se bajó de su montura, se dejó caer sobre sus pies y le empezó a rogar por compasión. Le pidió misericordia respetuosamente. Y hermanas, incluso quiso asumir la culpa de la insensatez de su esposo. ¿Qué fue lo que pasó con David? El corazón de David se ablandó, hermanas, y vio lo disparatado que habían sido sus actos, pero también reconoció la prudencia y la sabiduría de Abigail. Y le dijo David a Abigail: bendito sea el eterno Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Sí? Y recibió David, hermanas, entonces lo que ella había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Entonces, hermanas, Abigail fue valiente. Hay muchas cosas que requieren valentía en nuestra vida. Abigail estaba casada con un hombre insensato y que tuvo consecuencias nefastas. Y debido a las circunstancias se dio cuenta que solo ella podía evitar el desastre que venía a su casa. Entonces, hermanas, otro punto importante en la vida de Abigail es que ella actuó en el momento adecuado. Fíjense, cuando Abigail regresó a su casa, Nabal había hecho un banquete y estaba completamente ebrio. La Biblia dice que Abigail no le contó lo sucedido así de pronto. No era porque quisiera ocultárselo, sino que estaba buscando, hermanas, el momento apropiado. ¿Sí? Teniendo en cuenta experiencias pasadas, ella había tratado de encontrar el momento adecuado. Entonces, en vez de todo esto, el corazón de su esposo, hermanas, si nosotros vemos en la Biblia, en 1 Samuel, en el versículo 37, dice que el corazón de su esposo desmayó en él. Y Nabal, cuando ella lo comentó, le platiqué todo lo que pasó.
Dice la Biblia que Nabal murió 10 días después. Cuando él se sorprendió de todo lo que él había hecho y de lo que le había podido suceder, aún así, después de que Abigail le contó, él murió. Cuando David supo de la noticia, él vio la mano de Dios en todo el asunto. Y él dijo: bendito sea el Eterno que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Entonces, la rápida acción, hermanas, la valentía, la prudencia y la fe de Abigail salvaron muchas vidas. Cuando más tarde David supo lo que sucedió, entonces la tomó por esposa, y ella sin duda le sirvió al futuro rey de Israel como un recordatorio constante del valor de su prudencia. Y hermanas, su historia sin lugar a dudas es un recordatorio para nosotras también en la actualidad. Y si ustedes se fijan, hermanas, estamos hablando que ella, todo lo que hizo de ser prudente, de ser sabia, salvó por su actitud muchas vidas que pudieron haber muerto si David hubiera tomado venganza. Entonces alcanzó a muchos y pudo librar, hermanas, que murieran muchas vidas. Cuando tú y yo, hermanas, aprendemos a ser prudentes, podemos alcanzar a muchos con nuestra prudencia. Podemos alcanzarlos para que ellos conozcan de Dios. Pero quiero decirte, hermana, una cosa mucho más importante de ti y de mí como mamás, o de ti que eres una señorita y que tienes a tus hermanos que son inconversos. No lo sé. Pero de ti y de mí, hermanas, que tenemos niños, cuando yo aprendo a ser prudente, yo enseño a mis hijos a ser prudentes. Alcanzo a mis hijos, que es la mayor influencia de mi vida en mi hogar. ¿Cómo es que yo voy a enseñar a mis hijos a ser prudentes? ¿De qué manera los voy a enseñar? ¿Qué consejo tengo que darles para que ellos aprendan a ser prudentes? Para que no hablen cosas que no deben. ¿Cuál es el mejor consejo que te voy a dar, hermanas? La mejor forma de inculcar cualquier valor a nuestros hijos, incluyendo la prudencia, hermanas, es con nuestro ejemplo. Si nosotros actuamos sin medir las consecuencias o las repercusiones, hermanas, no podemos pedirles a nuestros niños que sean prudentes. Acuérdense, hermanas, estamos hablando de la prudencia. ¿Qué es la imprudencia? La imprudencia es ser grosero, es ser insolente, ser indiscreto, ser insensato, es hablar con ligereza, es no tener temor. Pero yo quiero enseñar a mis hijos a que tengan ese hermoso valor que es la prudencia. Y ese sería el mejor consejo que yo te quiero dar. Sería el que nosotros actuemos con prudencia. ¿Sí? Entonces, hermanas, la prudencia, la sabiduría, la sensatez, el dominio propio, como tú le quieras llamar, como tú prefieras traducir este término, es un llamado constante por parte de Dios para nosotras las mujeres. Una cosa que tenemos que hacer, o una de las características de una mujer prudente, es que no se apresura en hablar. Una mujer prudente no dice palabras en las que después se arrepienta. Una mujer prudente es la que piensa antes de que las palabras salgan de su boca. Y así, de esa manera, edificamos a los demás con ellas. Entonces, hermanas, ¿qué es lo que quiero que veamos ahora en este momento? ¿Sí? Para poder dar como el final, pero con una enseñanza práctica en nosotras. La prudencia. En la prudencia. La prudencia, hermanas, no se forja a través de la apariencia. No quiere decir que una mujer es prudente por cómo se viste. No. Sino por la manera en que nosotros nos conducimos diariamente. La prudencia no significa tener la certeza de que no nos vamos a equivocar. Sabemos que sí nos podemos equivocar. Pero por el contrario, la prudencia muchas veces ha tenido la habilidad de reconocer su error y pide perdón. Hay un dicho que dice: el sabio no dice todo lo que piensa,
sino que piensa todo lo que dice. Y también dice que no ataca utilizando su boca para desanimar. Habla sobre solo lo que edifica y calla lo que destruye. Cada que tú y yo, hermanas, hablemos, pensemos si lo que yo voy a hablar va a edificar o va a destruir. ¿Ok? Entonces, hermanas, la prudencia, como lo dije en un estado del Face, es decir las cosas correctas, en el momento correcto, a la persona correcta, con las palabras correctas y en el lugar correcto. Esa es la prudencia. Yo quiero ser una mujer prudente. ¿Tú quieres ser una mujer prudente? Todas queremos ser una mujer prudente. A mí me interesa tener una buena influencia en mi hogar, con mis hijos, con mi familia, con mis hermanos de la iglesia. Y también, hermanas, con aquellas personas que no conocen de Cristo. Ahora, hermanas, ¿cuáles serían las características de un cristiano prudente? Porque aquí es no solamente la mujer, sino también el hombre. Las características de un cristiano prudente. ¿Cómo podemos reconocer el proceder de una mujer prudente? ¿Cómo podemos saber si lo somos? Lo podemos saber en nuestras palabras. Una persona prudente es la que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Si lo que va a decir es dañino o ofensivo, o va a provocar pleito, o será hiriente, hermanas, no lo expresa. Entonces, es como yo puedo darme cuenta si en realidad soy una persona prudente. Vamos, hermanas, a analizarnos. Vamos a ver qué es lo que nos falta para pedirle a nuestro Dios. Otra cosa que nos puede determinar si somos personas prudentes es que no hacemos caso de la ofensa, hermanas. También ahí se usa la prudencia. Tenemos que entender, hermanas, que nosotros estamos aquí para ser pacíficos. Dios nos ha llamado a ser pacíficos. Y tenemos que entender que cuando hay ofensa, tenemos que entender que Satanás es un provocador, que nos quiere hacer caer. ¿Sí? Entonces, esa es una de las características también. No hacemos caso de la ofensa. Analizamos bien las cosas. Otra de las cosas que me van a ayudar a mí a saber si tengo una característica de una mujer prudente es que nosotros ponemos nuestros proyectos en las manos de Dios. Sí, hermanas. Fíjense, un hombre insensato o una mujer que no tiene prudencia comienzan sus proyectos sin tomar en cuenta a Dios, para nada. ¿Sí? Pero el cristiano prudente no se aventura a hacer las cosas sin consultar a Dios primero. Para todo lo que hacemos, consultar a nuestro Dios primero. Esas son algunas de las características. ¿Qué es lo que nos falta, hermana? Yo creo que a todas nos falta el aprender a ser prudentes. Otra de las cosas o de las características de una mujer prudente es que procede con sabiduría. Dice en Proverbios 13:16, porque Proverbios está lleno de todos sus hermosos versículos. Dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. Entonces, una mujer que no actúa a la ligera ni por impulso, una mujer reflexiva que ora antes de actuar, como cuando tú tienes que enfrentar un problema, hermanas, cuando tuviste una discusión con una persona y tú quieres ir para hablar con ella, yo te invito a que primero ores para que Dios ponga palabras de sabiduría en tu boca. Aún cuando tengas diferencias con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con alguna hermana de la iglesia, con algún familiar tuyo. Ora antes de actuar. Entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué. Una mujer que busca la sabiduría que viene de lo alto para conducirse en su vida es una mujer prudente. Y miren, hermanas, otra característica también bien importante es que una mujer prudente trata bien a otras. Yo te voy a decir esto para ti, hermana, que tienes una posición, que tienes a personas a tu cargo, que tienes un cargo en tu iglesia, un cargo en tu trabajo, que tú estás como jefa en algún lugar de tu empleo, no lo sé. Pero una mujer prudente trata bien a otros. Una mujer prudente es una mujer que no aprovecha el estar en una posición para tratar mal a otros. Es una mujer que respeta a los demás, que respeta a su esposo,
que respeta a sus hijos, que respeta a sus amigos y a sus hermanos. Una mujer que no toma ventajas de los más desfavorecidos, sino que busca ayudar al prójimo teniendo la mano al vecino. Es una mujer que sabe dónde está parada y cuáles son sus obligaciones. O sea, hermanas, que no abusamos de esa autoridad que tenemos. Una mujer prudente sabe tratar bien a otros. Una mujer que sabe que Cristo viene a buscar a su iglesia y que está ocupada en la obra de Dios, tanto dentro de su hogar y en el misterio con su familia como por fuera. Hermanas, ¿nos consideramos acaso mujeres prudentes? ¿Tendremos alguna característica, de estas que acabamos de hablar? ¿O nos hace falta mejorar algunas? Analicemos, hermanas. Fíjense, hermanas, dicen que nosotras las mujeres hablamos mucho, que somos muy habladoras. Pero yo creo que no solamente las mujeres, algunos hombres pues tampoco rompen estas estadísticas. ¿Está de acuerdo conmigo, hermana? Lo cierto es que una mujer que es prudente y escucha más que hablar, siempre será más reconocida y apreciada. Aprenderá mucho mejor las lecciones espirituales. Hermana, solamente quiero decirte que una mujer prudente no confía en sus propias habilidades, sino que se apoya a la voluntad de Dios. Todo esto es sobre una mujer prudente. Hermanas, ¿qué nos falta? Queremos, hermanas, entonces, pedirle a nuestro Dios que nos enseñe a ser unas mujeres prudentes. Solo para finalizar, quiero decir esto. Ser imprudente, hermanas, no cuesta nada. ¿Sí me escuchó bien? El ser imprudente no cuesta nada. Ser prudente sí cuesta, hermanas. Por eso es un deber, hermanas, de nosotras. La imprudencia nos va a acechar por doquier. Y hay, hermanas, que tener una dosis suficiente de razón y de equilibrio para no ser presas de la imprudencia. Quiero decirte, hermanas, que nadie estamos exentas de caer en sus garras. Estoy hablando de la imprudencia. ¿Sí? En cualquier momento de nuestra vida podemos llegar a caer, a ser imprudentes. Todas lo hemos sido en algún momento, en alguna ocasión. Y seguramente lo vamos a volver a hacer. Nadie, hermanas, podemos presumir de haber sido siempre y en todo lugar un ejemplo sin par de prudencia. Pero eso no quiere decir que nos crucemos, hermanas, de brazos y que no controlemos esto, que es la imprudencia, de este hábito. Al contrario, hermanas, la facilidad con que se expande y los daños que causa hace más necesaria que nunca la tarea de cultivar la prudencia sea necesario como un hábito vital y que podamos cultivarlo y que podamos guardarlo en nuestro corazón. Entonces, hermanas, ya tenemos otro motivo por el cual orar. Señor, ayúdame a ser una mujer prudente. Que esa prudencia que tú me des me ayude a alcanzar a otros. Y entre esos otros, los más importantes, son los que viven a mi alrededor, que son mis hijos, que son posiblemente tus nietos, hermana, tú que tienes nietos, que es tu mamá, tu papá, todos los que están a tu alrededor, tu esposo, y que puedas alcanzar a más, porque nuestro hablar puede decir muchas cosas, hermanas. Nuestro actuar, nuestra forma de ser puede alcanzar a otros para Cristo. Tratemos, hermanas, y pidámosle a Dios que podamos cultivar este hábito tan necesario en nuestra vida, que es la prudencia. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta enseñanza. Señor, en este momento te damos gracias por tu palabra, porque, oh Señor, cuánto aprendemos de ella. Gracias porque cada día nos hablas y podemos aprender algo para nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a que podamos atesorar cada palabra tuya y que podamos, Señor, guardarla, pero también llevarla por obra. Enséñanos, Señor, a ser cada día mejor y a tener esa intención nosotras de mejorar. Ayúdanos a cultivar este hermoso hábito
y esta hermosa virtud que es la prudencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Y yo te pido que todo esto haya quedado en el corazón de cada una de mis hermanas que nos están escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vuelvas a casa con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. Pues desde que te fuiste, siempre te recuerdo. El lugar en la iglesia donde tú te sentabas y adoraba su nombre, vacío está, vacío está. Y por más que te alejes, y por más que tú intentes olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti. Su hijo eres tú. Y por más que te alejes, y por más que tú intentes olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti. Su hijo eres tú. Cuando vuelvas a casa, todo será distinto. Pues te vas a dar cuenta que Dios siempre te amó, que es mentira del diablo, que a ti nadie te ama, que a ti nadie te ama. No sigas más, no sufras más. Y por más que te alejes, y por más que tú intentes